Muy buenas noches con todos y todas. A nombre del Centro Bartolomé de las Casas, en el marco de las celebraciones de nuestros 50 años, tenemos el placer y el alto honor de contar el día de hoy con Monseñor Carlos Castillo, el arzobispo de la Arquidiócesis de Lima, que nos va a acompañar esta noche para disertar sobre Fray Bartolomé de las Casas y la espiritualidad que mueve a Fray Bartolomé de las Casas en sus momentos iniciales y cómo el Centro Bartolomé de las Casas se nutre de esa espiritualidad que se recoge de Fray Bartolomé. Luego estará con nosotros la hermana Rosario Valdeavellano, cusqueña de corazón, digo yo, por tantos años en el sur andino acompañándonos, y Imelda Vega Centeno, que es cusqueña de raíces. Entonces, ella no es solo de corazón, sino también de raíces, que nos va a acompañar en este proceso para comentar la exposición de Monseñor Carlos Castillo. Eh, Muy bien, entonces, dicho esto, quiero dejar en uso de la palabra a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muchísimas gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, Silvio, y muchas gracias a todos los amigos del centro y concretamente a quienes están actualmente sacando adelante este centro Bartolomé Las Casas en Cusco para el tiempo actual, ¿no? Eh, esta charla en donde vamos a revisar algunos aspectos muy sensibles de la vida de las casas y de este espíritu lascasiano. Lo voy a centrar básicamente en lo que puede ayudar a ustedes, especialmente en estos 50 años, a retomar con brío el camino con el que comenzó el centro, que fue en este contexto de la reforma agraria, de las movilizaciones campesinas de aquellos años, del nacimiento de la perspectiva liberadora como perspectiva para toda la iglesia latinoamericana y que evidentemente cambiadas las cosas en este contexto actual, eh, en donde también estamos en una época importante, estamos en una crisis que Brodel llama crisis de largo aliento, y por lo tanto estamos al interior de una crisis secular de amplio radio, en donde estamos ya definiendo la posibilidad de un mundo distinto. Por lo tanto, todos los valores que hemos tenido se transforman, pero los sustanciales de la humanidad quedan, ¿no? Y las casas tenía eso, una gran intuición de la importancia de lo humano en una situación de crisis que, como vivió él, porque un mundo nuevo aparecía y la era moderna nacía, ¿no? En el corazón de un imperio español que, digamos, gracias a su expansión, si bien es cierto que no fue el más desarrollado, pero fue el más poderoso y luego todo lo que acumuló pasó a Inglaterra y se generó la modernidad capitalista, ¿no? Eh, la cosa más importante que me parece subrayar en las casas es algunos puntos que, bueno, yo les digo con sinceridad, yo estudié para mi tesis la historia de las Indias, hice un estudio sobre la forma de la conversión, en qué consiste el término conversión en un libro histórico. Y de allí sé que tuvimos la mejor posibilidad de conocer la espiritualidad viva a través de la narración histórica fidedigna que las casas hacen, ¿no? Eh, que tiene además dos aspectos importantes. Todo lo que él vivió lo narró pormenorizadamente y además trató de que las narraciones de los que actuaban inclusive contra los indios, como se enorgullecían de lo que hacían, les hacía escribir los textos. Entonces el gran descubrimiento es que es muy documentado y las casas no se inventan nada. Es sumamente concreto y fidedigna sus fechas, sus narraciones, sus datos. Entonces, el primer punto que quisiera subrayar es que las casas tienen un punto de partida para su espiritualidad que está expresado en el libro de Único Vocationis Modo, o sea, del único modo de llamar a los pueblos a la verdadera religión. Y él dice que el único modo que Jesús inventó es la suavidad.
y por lo tanto el diálogo, la comprensión y el anuncio del amor. Y en ese sentido, eh, eh, esta perspectiva le permitió siempre una apertura a la realidad como tal, ver la realidad como es para poder comprender tanto cómo comunicar un evangelio que se quiere transmitir, como las condiciones en las cuales el sujeto que lo recibe simultáneamente es un sujeto que tiene su propia dinámica y su propia creencia y una propia dignidad que debe ser reconocido y por lo tanto apreciado. Mucho más en esta cosa tan fuerte que repite siempre, nunca hubo novedad tan grande ni tan nueva para nuestro conocimiento de las cosas que las nuevas Indias occidentales, o digamos, evidentemente, después de un encuentro de algo que no se pensaba que existía, ¿no? Y entonces él va a desencadenar desde el inicio, evidentemente, sobre todo en sus primeros, porque él viaja varias veces, cerca de 10, pero él hace casi me parece que en el tercer o cuarto viaje de Colón, después del de su padre, él viene, había estado con Colón al inicio con su padre y después de eso él viene ya en otro viaje, pero tiene toda la memoria, sobre todo del diario de Colón. Y lo primero es el poder hacer ver que cuesta mucho reconocer la realidad tan nueva porque estamos reducidos a lo acostumbrado, a los prejuicios e intereses y a las finalidades que, que mostramos. Y eso es un ataque fuerte a la espiritualidad viva, tanto del Evangelio como aquella espiritualidad yaciente en quien encontramos, en el otro, en este caso en las poblaciones indígenas de América, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante entonces, como cuesta eso, eh, una primera meditación para la vida espiritual de su tiempo y para el compromiso vital que él asume, es que eh, 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 meditando el primer encuentro de Colón con los indios, se ve tanto la novedad de esas poblaciones, su carácter propio, pero también los equívocos de la reducción. Y ahí, por ejemplo, hay cosas interesantísimas, ¿no? Colón, por ejemplo, va a decir, y él lo subraya, ¿no? Que los indios son sumamente amables con él y que suben a las carabelas y le ponen guirnaldas y lo besan, ¿no? Eh, y entonces dice el Colón, ya son cristianos porque aman a sus prójimos, solo le falta la fe. Y las casas hace glosas, dice, entienda bien el sesudo lector que está diciendo que ya son cristianos porque aman a sus prójimos, ¿no? Y no como ahora los denigran los difaman diciendo que son salvajes y que son retraídos, etcétera. Y entonces va meditando y va diciendo sentencias importantes que tienen carácter teológico, ¿no? Y el punto esencial es cómo, a pesar de que Colón apreciaba algunos elementos, a la vez estaba completamente imbuido de eso que llama las casas el error circa finem, el error en los fines, que dice error circa finem es pésimos. O sea, él dice que en el momento en que Guacanagarí se acerca, tiene un cachito de oro en el labio, atravesado en el labio de arriba. Y en vez de aceptarlo nada más, le pregunta, ¿dónde hay de eso? ¿Ya? Y entonces Huacané dice, da una seña hacia el sur y da una imagen por señas de que ahí hay un imperio, un enorme país en donde existía el oro y además le hace una imagen que le hace pensar a Colón que el oro salía de los árboles, era como fruto de los árboles. Y entonces se encandila y empieza la meditación de las casas. Perciba otra vez el sesudo lector cuántas tragedias y muertes sedujeron de aquí
a consecuencia del trastocramiento y preposteración de los fines del fin evangelizador de las Indias, que fue para evangelizar, pero que se transformó en la finalidad del oro, ¿no? Perdonen que cito de memoria porque cojo palabras de las casas, pero para no demorar haciendo citas, ¿no? En ese sentido, la cuestión más importante y seria de la espiritualidad profunda de un evangelizador que quiere anunciar el evangelio y que quiere, digamos, comunicar y compartir con las poblaciones nuevas este evangelio, es que uno lleva sus costumbres y sus ambiciones y sus intereses y sus concepciones y en las casas eso lo ve porque él mismo fue encomendero y él mismo tuvo una conversión radical que lo obligó a renunciar justamente porque él mismo había cometido explotación y entonces empezó un proceso diverso cuando, digamos, es cuestionado directamente por la famosa eh, em, prédica del padre Montesino, ¿no? Aquí hay una tercera cuestión que quisiera decir. eh, Solo la realidad concreta para las casas permite salir de la ceguera, que le llama él ceguedad supina, ¿no? Ceguedad invencible, que implica el no tener capacidad de contemplación. Y entonces las casas dice todos los españoles que van a las Indias, vamos, porque él también había sido poseídos de una especie de ceguera, de ir a dominar, a hacer que este mundo es una especie de mundo de animales en donde los hombres mismos son animales y hay que hacer lo que sea con ellos para poder apoderarse y generar, probablemente generar o desarrollar o producir una especie de posesión de las cosas, ¿no? Y eso viene quizás también de toda una mentalidad que se genera en ese siglo, que tiene que ver también con el Concilio de Trento, con el Imperio Español. Por eso, como fue católico ese imperio, también entonces hay una especie de atingencia que introduce él. Si hubo una, un intento de discusión y de conversión fue porque las casas metió mucho sus ideas, incluso en el Concilio de Trento, ¿no? Saben ustedes que él era muy amigo de Acosta, que fue el confesor de Carlos V, ¿no? El cual además es el que convoca prácticamente el concilio, ¿no? En ese sentido, eh, por ejemplo, eh, cuando él llega a la Española, si ustedes ven la narración en la historia de las Indias, se ve una impresionante y compleja narración de todos los aspectos. Primero se encandila de la vega de la española, que es una cosa preciosa, ¿no? Explica el paisaje y los pobladores dentro de ella, las formas de vivir, las variaciones de los indios, el tipo diverso de comunidades que existe. Hay una especie de observación contemplativa de la realidad. A mí me parece muy importante porque las casas tiene una verdadera actitud contemplativa de la realidad y de la experiencia, ¿no? Eh, y hay una cosa muy importante que es capta también la subjetividad particularidad, muy particular que tienen las personas, tanto individuales como también como pueblos. Entonces capta las costumbres de los pueblos, por ejemplo, inclusive narra cosas chistosísimas como por ejemplo cuando, este, eh, cuando él ve los primeros puros, ¿no? Que, que, que fuman los indios y dice que tenían unos tizones ardientes que botaban humo y que no, ellos no conocían el cigarro, ¿no? Este, los indios sí, ¿no? O por ejemplo que en cualquier momento, por ejemplo, emitían gases, ¿no? Sin vergüenza de nadie, ¿no? Les parece impresionante, ¿no? O que no sabían mentir, siempre decían la verdad, o que se asombraban de que había papeles que hablaban, ¿no? Había unas cosas, unas tiras que hablaban, que decían los campesinos, ¿no? De todos esos detalles hay una búsqueda de encontrar lo nuevo y abrirse y una capacidad también de encontrar básicamente un pueblo bueno, ¿no?
él habla de que los indios son buenos por naturaleza, ¿no? Y él dice que los españoles son amargos y socarrones por naturaleza, ¿no? Son coléricos por naturaleza, dice. Y yo soy un ejemplo de lo colérico por naturaleza, ¿no? La novedad la comprende a partir de un diálogo con la gente que se sumerge en él y tratar de comprender esa subjetividad propia y su diferencia con otros. Entonces, pienso que para el tiempo actual, como ustedes están en esa especie de retoma de los 50 años, la comprensión de las subjetividades de nuestro pueblo, con todas sus evoluciones y sus pasos en medio de las épocas, ¿no? Ha pasado 50 años y hay una época de reivindicación muy fuerte. Ahora la gente inclusive vende sus tierras porque no tiene alternativa para vivir por la pobreza y la generalización de las condiciones económicas. Y entonces hay que comprender cómo hay las nuevas situaciones subjetivas de las personas, ¿no? Luego, una cosa muy importante es que simultáneamente que tiene esa noción de percepción contemplativa de la realidad objetiva y de sus riquezas, también tiene una perspectiva grande, global, para ver que en una situación creada por la venida de los españoles hay una situación grave que se está generando, hay víctimas y hay que narrar eso para saber, dice, para que de la verdad del hecho pueda brotar el derecho, ¿no? Entonces, al ver esa narración verídica de los hechos, que además lo va a hacer él en la historia de las Indias, siendo un libro enorme, tiene 3.000 páginas, ¿no? A la vez, Las Casas está buscando una visión comprensiva del conjunto, y eso creo que es una cosa muy importante para la espiritualidad, porque tiene que ver con las finalidades de la evangelización, y siempre cuando uno evangeliza tiene que ver el norte profundo para ver en qué camino se sitúa lo que vamos a hacer y a qué responde. Esa es un poquito como Jesús que está mirando siempre a los signos de la historia, ¿no? Es muy, muy bíblico como manera de experimentar la espiritualidad. Una quinta cosa es eh, eh, esto que además de comprender el conjunto, el comprender el movimiento humano subrepticio y profundo que se está dando cuando una cosa grave ocurre. Una de las cosas peores que ha tenido la conquista para él, especialmente en la española, que dice que bajó en menos de 50 años de 3 millones, ¿no? a, a, a de 3 cuentos de indios desaparecidos, bajó a unas 20.000 personas que vivieron, ¿no? Una cosa terrible, realmente una tragedia. Él lee el movimiento profundo porque explica cómo, por una parte, los españoles se comportan con extrañas crueldades, así dice textualmente, extrañas crueldades, y la reacción de los que van quedando, que viven en tristeza, por una parte es doble, ¿no? Por una parte, eh, dice, los tiranos golpean a los indios para que pusilánimes y con desencanto de sus espíritus no piensen en su libertad. Y por otro lado hay una cosa muy curiosa. Empiezan a entender que el Cristo que le están enseñando porque dicen, porque los españoles pues matan, qué sé yo, en un Padre Nuestro a 10 indios y en un credo a 30, ¿no? O sea, van rezando el credo y van matando, ¿no? O gritaban Santiago y mataban a 30 indios, ¿no? A espada. Esas, esa cosa terrible, él empieza a notar, eso está en la historia de las Indias, que sin, eh, eh, sin que lo supieran los propios españoles, iban entendiendo que el Cristo que les predicaban eran ellos mismos. Por eso cuando dice esa frase de he dejado a Jesucristo azotado una y mil veces, como muy, muy citado por el padre Gustavo, ¿no? Una y mil veces lo he dejado en Indias, ¿no? No es solamente que él vea a Cristo en ellos, sino que la percepción que las casas empiezan a entender de parte de los indios es que ellos son como Cristo,
¿no? Porque ellos están matados injustamente como fue matado Jesús. En ese sentido, esta percepción de fondo eh, implica que, diríamos, su compromiso con ellos se hace mucho mayor porque él siendo cristiano sabe que tiene que identificarse cada vez más y alienta a los dominicos posteriormente a ese proceso de identificación. En ese sentido, esta comprensión profunda, global, histórica, a partir de los hechos, él reflexiona diciendo, aquí está habiendo un proceso de destrucción. Y la espiritualidad, ¿cuál es la espiritualidad del cristiano? De cómo se reconstruye la destrucción. Y él va a decir implícitamente, pero a través de ciertos ejemplos, decía, si ya no quedan indios, ¿qué se puede hacer? Hay que reunirlos como si fuera en una macetita, una planta que ya no existe, para que se reproduzca, ¿no? Inclusive dice, para que se reproduzcan como conejos. Hay que crear espacios en donde puedan reproducirse porque están desapareciendo. Y eso se llama regeneración, ¿no? Esa perspectiva de la restitución, entonces, por una parte, como deber para España y restitución que tiene diversas conexiones. Él habla de la restitución de los españoles para estas tierras, infinita, eterna, restitución total, de por vida, de todo el pueblo español con el pueblo, con los pueblos indígenas, ¿no? Y además para procurar la total libertad de los indios que puedan vivir su fe con su propia libertad y con su propia conciencia, ¿no? En ese sentido, eh, regeneración y restitución total e infinita eh, implica entonces no solamente una conversión de personas, sino de pueblos. Y pues, entonces habla todo un tema de cómo se convierten históricamente las naciones, si es que evidentemente ese proyecto es un proyecto que tiene algo que ver con la fe cristiana, ¿no? Aunque la cuestión de restitución es una obligación moral independientemente de la fe cristiana, es mucho más allá, ¿no? Eh, Hay un punto esencial que es también, lo aludí a partir del paisaje, ¿no? Es que la tierra no es una realidad neutra para las casas, la tierra tiene una vida en general, para todo indígena de cualquier zona de América, evidentemente, en el caso peruano, eran pueblos mucho más organizados y eran sociedades mucho más orgánicas. En esas pequeñas tribus que se encuentran diseminadas, pero trabajando en las zonas forestales de la Española y del norte de Sudamérica, evidentemente son más simples como organización, pero en todos los casos se tiene una visión de la tierra como un don vivo, como una naturaleza que está en proceso de naturalización siempre, es una experiencia de don vital. Y entonces él, de alguna manera, se ha animado desde el inicio a tener una visión también de la unidad que hay entre el proceso de destrucción de la población unido al proceso de destrucción de la tierra y del uso de la tierra, cuando dice, por ejemplo, en española, con la desaparición de 3 cuentos de indios, finalmente se convirtió en un cementerio, ¿no? Y entonces narra todo el drama humano que tiene eso. Finalmente, hay dos cosas: el enorme respeto por la religión de los pueblos indígenas por parte de las casas, citando cientos de ejemplos de cómo se comunica el Evangelio teniendo en cuenta la idiosincrasia, las ideas de Dios que tiene. Hay uno precioso que es con los jesuitas, ¿no? Que cuenta él del sur, ¿no? Los jesuitas van a un sitio en donde los indios llamaban a Dios Tupana, y era el trueno. Y entonces los jesuitas discuten entre ellos cómo hacían para comunicarles si no tenían concepto de ser, ¿no? Y entonces, después de muchos debates entre los jesuitas que venían de toda su teología escolástica, hemos acordado en que en adelante no les hablaremos de Dios por medio del término ser, sino por el término Padre. Entonces acordaron, y él lo refuerza, dice, dijeron, y yo lo refuerzo, que
hay Dios, hay que llamarle Dios nuestro Padre, tu Padre, porque lo que importa es el concepto de Padre, ¿no? eh, Esa capacidad de tener flexibilidad para anunciar el Evangelio existe, por ejemplo, en el precioso hecho de la tierra de guerra, que es convertida en la vera paz, por medio de un relato que los dominicos recogen de los pueblos de alrededor, en donde en la lengua de los de tierra de guerra, ¿no? Y del jefe de tierra de guerra, que era además que consiguen hacer un relato de la historia de la creación, de la historia de la salvación, en donde narran y cantándolo se enteran ellos y piden el canto y empiezan a comprender y les encanta la historia de la salvación. Y entonces, eso sí, el rey impone algunas condiciones y los declaran protectorado directo del rey, ¿no? Solamente asistido por los dominicos. Eso está trabajado por San Luc en un precioso libro sobre el trabajo de los dominicos ahí. Esta forma de anunciar el Evangelio, considerando las condiciones, la palabra, la imaginación, inclusive se da tanto en terreno de evangelización de pueblos como evangelización de personas, ¿no? De allí que, por ejemplo, él dice que los indios se convierten liberándose y y los y da ejemplos de, por ejemplo, un indio que rezaba el rosario y todo, pero que era el líder del rechazo a los males de los españoles. En cambio, los españoles se convierten restituyendo infinitamente, ¿no? Incito a sus familiares y a todos. Y además les hacía firmar a último momento de la vida textos, entonces se condenaban si es que no firmaban un acta en donde hacían gestos de restitución. Y él tenía legajos para que firmaran su testamento en favor de la restitución de a quienes habían hecho daño. Esa espiritualidad entonces viva eh, hace reconocer que la fe entonces para las casas y la espiritualidad es un proceso viviente en lo profundo que en el misterio de Dios tiene mucho que decirle desde el fondo de esa sociedad, de la vida de la gente y también del modo de proceder inclusive de los españoles. Hay un mensaje que nace de la propia relación y que está viviente y que confrontado con el Evangelio, puede dar luces para una enorme esperanza, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Captar cómo tú subrepticiamente en el corazón de una situación complejísima está habiendo movimientos profundos. De ahí que en el último tiempo he dicho que los cristianos no somos ni derecha ni izquierda, ni tampoco de centro, somos del fondo. Y entonces, si andamos a los movimientos profundos, hacemos lo que el Santo Padre dice de estar atentos a los movimientos sociales que nos deparan esperanza, ¿no? Y por eso conversábamos la vez pasada con Imelda, como por ejemplo los jóvenes están bailando en todas partes, ¿no? Muchos se quejan de que no salen a la calle, pero después de que les han dado el palmazo que les han dado, ¿no? Y los muertos que han tenido, es preferible tratar de ver también cómo están siguiendo los acontecimientos con algunas utopías, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el baile es una forma. Ese movimiento es enorme a nivel nacional, en todas las plazas de los chicos que bailan. A mí me parece que es un signo, no que con eso se van a hacer demasiadas cosas. Se está creando una espiritualidad desde la base que va a ser un consenso que espero que no termine en una cosa como los Gutiérrez en Lima, ¿no es cierto? Que a una salieron como Juan Fuenteovejuna y desaparecieron, pero que sí produzca un consenso que neutraliza la violencia y el mal, la desesperación y sobre todo la corrupción, el desatino, la agresión, la ambición desmedida y la arbitrariedad generalizada que estamos teniendo en donde se están destruyendo lo poco que tenemos de Estado, ¿no? Bien, con eso concluyo y creo que las casas como fue muy interesado en el Perú desde el día, ¿no? En que vio que, que Guacanagarí le dijo a Colón, allá al sur hay algo. Ustedes en esta historia publicaron un libro de Isacio Pérez Fernández solo sobre las casas y el Perú, que he leído varias veces, pero que ahora no he resumido porque hubiera sido para otra tarea, ¿no? Otra reflexión. Bueno, eso nomás.
Muchísimas gracias, monseñor. Ha sido una muy buena intervención la suya, sobre todo tratando de rescatar este sentido de espiritualidad lascasiana, que creo yo es las bases para la espiritualidad y los derechos humanos en América Latina. Creo que hay ahí unas raíces muy fuertes que a nosotros en el Centro Bartolomé de las Casas nos debe alimentar. Y esta relación que usted hace con los jóvenes es sumamente interesante, cómo se está gestando diversas formas y que si las vemos con espíritu lascasiano, es Ujú. ver cómo surge, aunque no tengan fe, pero están Así es, ahí así es, moviéndose, así están es, así es. moviéndose, ¿no? Es un Y creo movimiento que eso es lo espiritual. importante. Ujú. Sí. Bueno, entonces a continuación vamos a conceder el espacio para que intervenga la hermana Rosario Valdeavellano. Rosario, ella es religiosa que vivió muchos años en Cusco y que además estuvo en los momentos iniciales de la creación del RAN y con los otros tres dominicos que acompañaron esta iniciativa en sus momentos iniciales. Y Rosario además es una de las gestoras de otra gran organización en Cusco que es Sararigua y que creo yo también hizo un fuerte trabajo con el campesinado en compañía con otras instituciones en Cusco. Rosario nos va a presentar una elegía a Fray Bartolomé de las Casas, que es algo corta y que entonces le cedo la palabra a Rosario para la lectura de esa elegía. Muchas gracias, Rosario, y buenas tardes. Buenas noches y felicitaciones por el aniversario, pero me acabo de ocurrir una idea y me voy a comprometer. Voy a hacer unas paginitas sobre el origen del Centro Bartolomé de las Casas porque yo asistí al parto con Guido del Ran. Entonces voy a escribirlo y se los voy a mandar a Silvio, ¿ya? Muchas gracias, Rosario. Arranco Muchísimas gracias. entonces con la elegía a Bartolomé en las Casas de Juan Gonzalo Rossi. He bajado a buscarte entre los muertos y entre hedores y absortas procesiones. Atrás de templos y siglos de ruidos, aún hermosamente tu corazón brillaba. Fray hombre, fray hermano, fray amigo. Gracias te doy, obispo de dulzura, por tu dulzura. Gracias te doy a ti que levantaste entre el pálido día del maíz y la espada una copa de llanto americano. Gracias te doy, obispo de dulzura, las heridas lavadas en el río. Gracias te dan los cuerpos de esas sombras. Gracias te dan los hijos de esos cuerpos. Gracias te dan las sombras de los hijos. Tiernísimo pastor de amor tiernísimo. Las alpacas seguían en la nieve para lamer tu mano cariñosa. Hacia tu voz volaban los geranios, hacia tu corazón los corazones, las lunas de las chacras, enterrados castillos que habitó la fragancia, los únicos espejos donde el amor labriego se miraba, huían a tus ojos. Las casas de los pobres en ti se reclinaban. Ah, miliciano del amor cristiano, en nombre de mi pueblo te bautizo, fray hombre, fray amigo, fray hermano. Qué lindo, muy Chaya. bonito. Muchas gracias, Rosario. Y yo creo que Gonzalo Rosé hizo una muy buena introducción expresando en este texto el sentido humano de Fray Bartolomé de las Casas y de su relación con el indio, que era esa otredad que a veces nos cuesta reconocer
y que él en el texto que ha leído Rosario me parece trata de levantar. Rosario, tú tienes una anécdota muy buena del origen del Bartolomé de las Casas Sí, que quizás podrías compartirnos, ¿no? Que tiene que ver con este recorte, entiendo yo, de periódicos, de fotos, de textos que Guido hacía y que tú entras a un diálogo con él. Cuéntanos eso, por favor, no Rosario. se robó, pero ahora Sí, 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 cuéntanos. Tenemos unos minutitos ya, ligeramente. ya. Yo solamente voy a decir que a mí Guido del RAN me invitó a trabajar en el Cusco con los animadores cristianos campesinos y tenía a Juan Mendoza, que era un eco, recortando periódicos, amontonando periódicos. Era la época muy interesante de todos los cambios en el Perú, ¿no? Y entonces yo le digo al Guido, ¿para qué le haces recortar y clasificar todo eso? ¿Has avisado a la gente que hay eso para que lo aproveche? Y me miró serio así y me dijo, vamos a crear un centro de estudios rurales andinos. Y le dije yo, y se llamará Bartolomé de las Casas. Claro, me contestó. Bueno, ahí empezó. Me fui al mercado. Regreso del mercado y me esperaba Guido en una sala vacía que había, con unas mesas, y yo veo así un montón de libros y digo, oye, esos libros, esos son míos. Bueno, hay de varios, me dice. Se había metido a nuestros cuartos y había sacado todo lo que pensó que podía servir y me dijo, aquí empieza la biblioteca del Centro Bartolomé de las Casas. Nada menos, así. Entonces, eso creo que es interesante de ver cómo pescaba el Guido las cosas que podían ser útiles para la gente. Y se había metido a todos los cuartos a sacarse los libros que podían servir. Y así empezó. Y entonces he tenido el privilegio y la suerte de que me robaran libros para que empiece el Centro Bartolomé de las Casas. Y le tengo mucho cariño y respeto y los felicito. Chaya, si no me voy toda Gracias, la noche hablando. muchas gracias, Rosario. Mira, qué interesante. Y sí te ofrezco entrar a la biblioteca a buscar a ver si hay alguno de esos libros tuyos con tu nombre registrado, probablemente No aún. escribía mi nombre en los libros. Ah, mira. Ah, qué bueno. Pero yo creo que es una cosa que refleja lo que fue el inicio del Centro Bartolomé de las Casas, cómo crear efectivamente un centro de estudios. Ahora se llama Centro de Estudios Regionales, pero en su inicio fue Centro de Estudios Rurales, andinos, como tú señalas, y que tú hayas de una u otra manera comentado con Guido. Que se llame Fray Bartolomé de las Casas refleja mucho de la espiritualidad que movía a muchos de los religiosos y religiosas en esas décadas iniciales que tenían que ver con la aparición de la teología de la liberación y el movimiento Onix y todo lo que se gestó en el sur andino desde una iglesia que era una iglesia de los pobres realmente, ¿no? Muchísimas gracias, Rosario. Y a continuación vamos a darle la palabra a Imelda Vega Centeno. Imelda tiene acompañando al Centro Bartolomé de las Casas más de 20 años. Algo que creo yo hay que reconocer en el trabajo de Imelda en el Centro Bartolomé de las Casas es su voluntad de entrega y el alto grado de altruismo con el que ha desarrollado la labor durante todo este tiempo. Eh, yo creo que Imelda refleja de una u otra manera ese espíritu que debiera movernos en el Centro Bartolomé de las Casas, no solo a los socios que realizamos nuestra tarea de esa manera, sin recibir nada a cambio y que acompañamos el proceso, sino también a quienes de una u otra manera desarrollan su trabajo dentro del mismo Centro Bartolomé de las Casas. eh, Significa viajar, dejar familia, estar en el terreno con el campesinado, con los más pobres, y ahora que se ha extendido hacia la zona de la selva del sur del país, creo yo de que implica también esa lejanía. Bueno, Imelda, muy buenas noches. Por favor, compártenos. Sí. Yo quisiera
En realidad, insistir en dos aspectos para retomar la reflexión iniciada por Monseñor Carlos. La primera es retomar un tema de la sociología actual, es que pensemos en serio el fenómeno de la nominación. Es un aspecto sociológico que trabaja Pierre Bourdieu. Darse un nombre, dar un nombre a una institución, dar un nombre a un hijo, ¿no? Es un gesto grave, fuerte, porque lo que está marcando es un camino, una ruta. No es lo mismo, ¿no? Yo pienso la cantidad de niños que se llaman ahora Ronaldinho o Julinho o Messi. Eso es la guachafería que nos caracteriza. Pero el sentido fuerte de dar el nombre que está, por ejemplo, en el bautismo, es lo que sociológicamente trabaja en la nominación. O sea, cuando Rosario le dice a Guido que ese centro sobre la realidad rural andina tendría que llamar, lógicamente, Bartolomé de las Casas, está marcando esa ruta larga, tortuosa, difícil, pero también luminosa, ¿no? Que son las enseñanzas las caseras. Esa ruta que recorrió Casas en su largo caminar anunciando el Evangelio en las Indias y que quisieron retomar nuestros hermanos mayores hace 50 años, cuando dieron ese nombre de Bartolomé al CBCD hoy día. Entonces quisiera retomar ese aspecto fuerte de la nominación. Hoy día llamarse Bartolomé de las Casas en una situación, una violencia, una injusticia, con una discriminación tan fuerte, es estar marcando una vocación por hacer de este hogar, que es el CBC, un centro donde esa discriminación, esa injusticia y esa violencia no sean más posibles. Entonces es un compromiso con la justicia, es un compromiso con la paz, es una vocación en el sentido fuerte del término. Y un segundo aspecto quería subrayar para que lo retome Monseñor Carlos, es algunos aspectos tremendamente actuales de las enseñanzas lascasianas, que son, aunque no lo estemos repitiendo, pero que sería muy bueno que tomemos conciencia, que son enseñanzas lascasianas. Por ejemplo, la insistencia de las casas por el respeto de la dignidad de los naturales. Eso es la doctrina de los derechos humanos. ¿Ya?
¿De qué manera el pensamiento lacasiano enriquece esa voz? ¿De qué manera enriquece nuestra acción aquí y ahora? Otro aspecto que subraya las casas es la escucha, la necesidad de la escucha de la cultura pueblo, ¿no? Y lo dice con particular fuerza, hablando de que para anunciar el Evangelio hay que pasar por la cultura del pueblo. Y hay que conocer la cultura del pueblo. Y para conocer la cultura del pueblo hay que oírlo. Otro aspecto es la defensa de los bienes de los indígenas. Porque los indígenas no solo son despojados de sus bienes, sino que esos bienes son maltratados, son destruidos, son violados en el sentido fuerte. Esa es una enseñanza lascasiana. Lo podríamos decir, ese es el corazón de la ecología hoy día, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas, cuántas doctrinas tan actuales están en el pensamiento original de Fray Bartolomé? Y un aspecto que ha subrayado Monseñor Carlos, pero que me parece fundamental y fundamental eh, profundizar sobre él, es el aspecto de la restitución. No solamente para las casas, hay que restituir lo que se ha obtenido ilícitamente. No solamente hay que restituir unas riquezas que son producto de la injusticia, hay que restituir la dignidad del individuo atropellado, violado. Y son aspectos fundamentales de las enseñanzas lascasianas que tendrían que ser el ABC de nuestra acción, como Bartolos diría, el Cusco en el sur. Gracias, Imelda. Eh, Creo yo de que lo que tú acabas de comentar tiene mucho que ver con lo que también Monseñor Carlos Castillo señalaba en un momento, ¿no? Cómo aprendemos a escuchar y reconocer en el mundo actual con los oídos que Fray Bartolomé miró el mundo que recién conocía en ese momento y cómo iba recogiendo las necesidades de un pueblo. Si no tenían fe, como señalaron y como cita él a Colón, eran inmensamente amorosos. Entonces, ¿cuánto de realidad ahora podemos contrastar también en el mundo campesino, en esa realidad que a veces nos sitúa desde el espacio del trabajo del Bartolomé de las Casas en reconocer la riqueza del mundo campesino? Una de las tareas que el Centro Bartolomé de las Casas ha desarrollado durante todos estos años tiene que ver con el Colegio Andino, ¿no? Que era este espacio de poder crear un proceso de aprendizaje horizontal entre el mundo campesino y la academia, y cómo hay un aprendizaje mutuo entre ambos sectores. Yo creo que esto tiene que ver también con los orígenes que Rosario nos planteó en un momento de su intervención sobre esta necesidad de crear un centro de estudios, ¿no?
y cómo este recojo de fotos, de artículos, de recortes, nos permiten de una u otra manera ir reconociendo esa realidad que a veces está escondida y oculta. Muy bien, dicho esto, tenemos alguna intervención que yo quisiera trasladarle a Monseñor Carlos. Jesús Salas, a través de las redes, señala de que quizás lo que hizo Fray Bartolomé era, y que bueno, se dice de que él creaba leyendas negras para acusar y exagerar lo que los españoles hacían en su momento y que era un invento, ¿no? Para formar una leyenda negra contra España, exagerando las crueldades de los españoles contra los indígenas. Y yo me permito una licencia adicional a este comentario, eh, que quizás ahora también el hecho de que muchos defensores y defensoras de derechos humanos reclamamos sobre ciertas situaciones reales que ocurren, eh, se tienden a señalar desde otros sectores que son exageraciones, que son leyendas negras y que no es así y que más bien el Perú debe ser parte de organismos internacionales de economía superior y que a la larga terminamos siendo caviares, ¿no? Yo creo que el tema va por ahí. Quizás Bartolomé de las Casas en su momento también podría haber sido tildado de caviar en estas situaciones. Bueno, es una licencia que me he tomado, disculpe, monseñor, pero quería trasladarle el comentario y hacer la introducción para escuchar también su intervención. Mira, totalmente. Yo creo que la leyenda negra es la leyenda negra que han creado sobre las casas. Menéndez Pidal y Menéndez y Pelayo. Y a partir de lo cual surgió esta idea de que él había dicho mentiras. Bueno, el gran descubrimiento es que en los textos originales de la historia de las Indias hay muchas, es un legajo en donde están los testimonios firmados por los conquistadores y que luego él redacta, pero están los testimonios firmados. Entonces, Vasco Núñez de Balboa dice, yo maté 50 indios, ¿no? en una tarde, ¿no? Y feliz, creyendo que ha hecho una gran obra a la Virgen María. Entonces eso no es leyenda negra, eso es testimonio turbio de las turbiedades de su vida, ¿no? Pero que lo hacían porque estaban convencidos, estaban ciegos, pues, ciegos acabados, dicen las casas. Y entonces afirmar eso es justamente una manera de esconder las cosas como son. Lo que no quiere decir que evidentemente a partir de ahí todo el santo día estamos machacando a España actualmente. España ha cambiado mucho, pero aún así hay unas raíces históricas que tienen que ser encontradas y sanadas justamente con un proceso restitutivo serio que implique un compromiso, ¿no? Entonces, aquí se invade Ucrania y no pasa nada, ¿no? Se envía Gaza y todo el mundo feliz con Israel. O sea, es que después dicen que hay leyenda negra, ¿no? O sea, entonces a quien es denunciado como el creador de la leyenda negra, en realidad se le hace una leyenda negra a él, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa, y la idea de caviar y esas cosas que se dicen son leyendas negras respecto de los que dicen la realidad. Es que hay un problema muy serio en la humanidad que tiene que ver con el tema del pecado, ¿no? Que además hemos interpretado básicamente que el pecado tiene origen sexual y cosas de ese tipo. El pecado es la renuncia a reflexionar y a ver la realidad cara a cara, porque el fruto que se come es el del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Es comer el conocimiento, yo me apropio la sabiduría, ¿no? Digamos, como una especie de arma para mis intereses y rechazo reflexionar y esclarecer las cosas. Es el rechazo a ver la verdad de la realidad. Ese es el pecado original. Y entonces, por eso es que no se comió el árbol de la vida. Si se comió el árbol de la vida, hubiéramos sido eternos. ¿Ya? Y si era después del pecado, hubiéramos sido eternamente malos. ¿Ya? De acuerdo, entonces tenemos salvación todavía,
pero el proceso de discernimiento. Por eso es que Jesús, mirando al Padre, y las casas es lo mismo, llama a reflexionar, a salir de la ceguera, con sabiduría, abriendo los ojos, aceptando nuestros límites, las dificultades que tenemos, los complejos que tenemos, los delirios de grandeza que tenemos, ¿no? Que esconden pues que uno resulta que se siente lo máximo y tiene un título de zángaro, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, yo creo que Las Casas es un realista nato. Además, él viene de una congregación cuyo lema es contemplar y predicar lo contemplado. Esa es la espiritualidad, pero él agrega contemplar la nueva realidad de los indios y de las indias, en todo lo que sufrió, en toda la belleza que tiene, y predicar al Cristo sufriente en los indios y al Cristo esperanzado en sus búsquedas, en sus costumbres, en sus cantos, en su tradición y en la búsqueda de un proyecto nuevo, ¿no? Que es lo que dijo el Papa en Madre de Dios, ¿no? Detrás de los sueños de los indígenas de la selva se encuentran los proyectos nuevos de la humanidad. Muchas gracias, monseñor, por sus palabras. Imelda, ¿quieres agregar algo? Ahí está, que suba su micrófono, tiene que prenderlo. Gracias, monseñor. Imelda, si deseas comentar algo, por favor. Me parece muy importante, ¿no? Que en tiempos tan violentos como los actuales, nosotros reasumamos lo fuerte de nuestra nominación. O sea, ser Bartolomé de las Casas, ¿no? Sí, recoge una inspiración inicial, una vocación dominica muy claramente expresada por el grupo fundador, pero han pasado más de 50 años de la reforma agraria, de ese proceso de cambios tan importante que vivió el Perú en los 70 y comienzo de los 70. Allí nació el Bartolomé de las Casas. ¿Cuánto ha cambiado la situación del campesino surandino? ¿De qué manera hemos sido nosotros factores de cambio, de construcción de una justicia que restituya la dignidad del hombre andino y que le devuelva todo aquello que le fue injustamente arrebatado? Creo que es tiempo, no de flagelaciones, pero sí de hacer serias evaluaciones y renovar compromisos. No se trata de entrar en juegos de poder entre instituciones que brillan más o brillan menos en el sur andino. Se trata de responder a esa vocación que está marcada por esa nominación. ¿Puedo comentar una cosita de esa Pues sí, monseñor, por intervención? favor. Sí, me parece que el planteamiento de Imelda tiene mucha importancia porque nos estamos jugando, cuando hay una institución que ha vivido tanto, lo significativa que debe ser en una época como lo fue en sus inicios, siendo muy sencilla como inicio, ¿no?
Eh, y entonces creo que quizás ayer hemos estado en una pequeña cosita que hemos hecho con San Marcos, que los chicos de San Marcos de Derecho van a hacer prácticas en tres grandes parroquias populares para ayudar a la gente en el derecho. Y entonces hubo una intervención del decano que dice, sí, pero no solamente es para darles asistencia, sino para acompañarlos en los juicios también, ¿no? Entonces, un compromiso más constante con todo el proceso cusqueño creo que convendría muchísimo, especialmente con los sectores campesinos, en donde estén ahora, porque ahora hay mucha diversidad y está muy... Cusco es un conglomerado también de una especie de nueva ciudad, ¿no? Pero hay el campo y hay una serie de cosas. Entonces, yo no sé si es posible hacer una especie de historia social y cultural y económica, e inclusive historia religiosa de cómo ha ido variando la cuestión de la evangelización en Cusco, ¿no? Ustedes, no sé, supongo que han estado investigando muchas cosas eh, por sectores, porque no se puede investigar todo, ¿no? Pero no sé si sería interesante lanzarse una historia del Cusco desde las reformas, desde la fundación hasta ahora, ¿no? No tanto por el propio instituto, sino por Cusco mismo, ¿no? Sería excelente, ¿no? Porque además todo, en el Perú, todo empezó a cambiar a partir de la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Tenemos el inicio fue antes de la Revolución Francesa, además. Al contrario, fue casi inspiradora la Revolución Francesa, ¿no? Y yo creo que ahí hay que sacarle el jugo a la experiencia campesina que tiene. A mí me parece En- fundamental el tema de la historia, digamos, bueno, y luego la historia actual última, ¿no? No sé si eso se podría, ¿no? Muchas gracias, monseñor. Nos lanza usted un reto, en realidad creo que es una muy buena idea ver cómo efectivamente el Centro Bartolomé de las Casas en estos 50 años ha generado de una u otra manera, ha acompañado, más que generado, ha acompañado algún proceso que haya significado la redignificación del mundo campesino, ¿no? Al respecto también nos llega otra pregunta eh, para Monseñor sobre la controversia de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. ¿Cree usted, monseñor, que esa controversia y debate ayudó en un proceso de restitución de la dignidad de los hombres y mujeres de América? Bueno, que la polémica ha sido decisiva para poder esclarecer una injuria y una mentira creada de que los indios este, se resistían a la fe y que había que darles un plazo determinado. Era sobre el asunto del plazo. Y entonces las casas dice infinitas horas para que hagan lo que quieran y se conviertan cuando quieran, y no 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y claro, ahí viene todo el asunto de si eran hombres o no eran, tenían alma o no tenían. Son todas las argumentaciones de gente ciega que no quería ver la humanidad, que era evidente, ¿no? Y además era evidente en la historia, en el diario Colón, clarísimo, pero evidentemente con una serie de antenas férreas, fijas, que impedían ver la novedad de lo que se estaba viviendo, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es eso, y creo que, digamos, una cosa es que haya lanzado la línea de restitución y por lo tanto de todo el sector que después luchó dentro de la propia colonia hasta llegar a la independencia, pero aún la independencia no fue eso. La independencia favoreció a los criollos, no ha sido una real reparación de las necesidades de las poblaciones campesinas de América Latina. Y luego, bueno, ya ha venido toda esta eclosión de la globalización y el desarrollo urbano, pero ahora tenemos las poblaciones marginales. Entonces, ese proceso restitutivo todavía está pendiente. Y creo que la mejor manera de hacerlo es eh, rastrear cómo está desarrollándose la subjetividad a través de todo el mestizaje ya que ha habido con las nuevas juventudes, etcétera, que ahora tiene de todas las sangres en su ser. Eso decía Arguedas, ¿no? Hemos pasado de ser el indio, el cholo, el negro, el blanco, a cada uno tener dentro de sí a todas las sangres.
Y entonces tenemos que componernos internamente y dejarnos de ilusiones. Todos tenemos de todo y entonces hay que integrar. Y la síntesis tiene que reencontrarse, ¿no? Y creo que en el desafío que nos lanza el Santo Padre de un mundo de hermanos, en el cual tenemos que dar testimonio de Cristo, no bajándonos de la cruz, sino aceptándola, para dejar una enseña al mundo de que solamente la hermandad soluciona esto. Creo que vamos a pasar por un momento muy difícil todavía, pero creo que hay gérmenes latentes en el mundo que están una especie de gran movimiento por la humanidad que está gestándose el Papa percibido y que está dándole duro, porque por ahí es el camino. Y ese es el camino sinodal en que vamos. La Iglesia tiene que adaptarse y sabiendo que no hay una sola fórmula, sino muchas con iniciativa de todos, ¿no? Yo creo que la mejor restitución es hacer que el sujeto humano, sencillo, pobre, marginal, tenga palabra y palabra organizada y palabra que empieza a cundir como un movimiento de consenso. Que si bien no va por el lado de hacer revoluciones, pienso que no es ya la solución a los problemas, ¿no? Sobre todo que la imitación siempre es a la Revolución Francesa, es el problema, que terminó exterminando a los campesinos franceses, ¿no? De los condados, ¿no? Y con la guillotina, los primeros que les llegó fue a ellos, además de algún rey o alguna princesa, ¿no? Eh, pero el gran proceso restitutivo es que desde las bases de la sociedad empezamos a crear una correa de transmisión esperanzadora, valoradora de la persona. La iglesia puede contribuir muchísimo a eso y ahí situar su evangelización, ayudando a que el sujeto se levante, vea, desarrolle una capacidad crítica, supere esa mentalidad catequística de preguntas y respuestas y establezca más bien un diálogo interesante, una conversación generadora de criterio. Es una reeducación de la humanidad, porque inclusive ahora las clases altas todititas están un poco mulas, ¿no? Porque no estudian nada y también despotrican y van sus intereses también. Entonces estamos en una crisis definitiva de una época en donde o empezamos con criterios básicos de hermandad y nos ayudamos unos a otros, o esto desaparece, simple y llanamente. Entonces yo creo que nos enfrentamos a una cosa muy importante y la toma de conciencia de eso mucho más es entre la gente de base que entre la gente que está en los grandes lugares de dirección, ¿no? Tenemos una dirección, tenemos un intelectual inorgánico, ¿no? Incapaz de reconocer su organicidad con la sociedad misma, ¿no? Muchas gracias, monseñor. Eh, Rosario, y ya como para ir cerrando también, quería comentarte que Lucho Nieto dice, bonita anécdota sobre los inicios del Centro Bartolomé de las Casas. Un fuerte abrazo para Rosario. Te recordamos mucho, Rosario, acá en el Cusco. Y sabemos que estás ahora por Lima, pero tenemos ahí la oportunidad de tenerte por acá. ¿No tienes el audio prendido? Si puedes hacer un comentario nada más cortito, por favor. Rosario, te escuchamos. Impide a Carlos. ¿Qué cosa? No escuchó bien yo lo que has dicho. Lucho Nieto te manda muchos saludos Ah, y ya. un fuerte abrazo y decía que te recordamos mucho por acá en Cusco. Figúrate, 46 años que estaba allá. Sí, Los sí, lindos. pues. Lindos años y grandes amistades, sobre todo allá arriba en Langui y Layo. Bueno, Muchas gracias. Rosario, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Y sigan Gracias a ti, celebrando. muchas gracias. Monseñor, una última eh, intervención que me voy a permitir la licencia de poder intervenir en este momento. Hay un autor, yo enseño en la Universidad de Derecho Constitucional y además ética para abogados. Y este tema de ética es un poco complicado, pero uno de los textos básicos que uso con los alumnos es uno de Sabater sobre ética para Amador, que es un texto básico que él escribió para su hijo. Sí. Y
en ese texto él hace referencia a la historia de Pepe Grillo, ¿no? Pepe Grillo como la conciencia y como la herramienta para no andar cojos en el momento de tomar decisiones, ¿no? Entonces, quería un poco llevar adelante cómo Bartolomé de las Casas puede convertirse también en nuestro Pepe Grillo para fines de reconocer la realidad del mundo campesino, ¿no? Ese llamado de atención, de no pasar de largo y de recoger tanta sabiduría que hay en nuestro pueblo, ¿no? Y eso era lo que quería comentar, monseñor, que no sé qué opina usted respecto a ello. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, ¿no? También es cierto que el hecho que las clases de los sectores campesinos venidos a la ciudad han tenido hijos en la ciudad, muchos de ellos hoy día son universitarios y son intelectuales. Lo que pasa es que son intelectuales populares donde hay una potencialidad. Les puede pasar lo mismo que a todos. Es decir, el intelectual se separa del pueblo. No es cierto, pero está llamado a vivir orgánicamente con él. Si nosotros tenemos el cristianismo, es porque el grupo de profetas y de reyes, cuando fue expulsado del poder, se clavó 6 siglos en la base de la sociedad a comprender la vida de su pueblo. Y el cristianismo, si bien es cierto, viene de Dios que se revela y manda al Hijo, todo eso es totalmente teológico, pero se da en una realidad histórica, el grupo enoquita, del cual ni hemos escuchado hablar para nada, pero que está detrás de todo el proceso de el grupo que genera los libros del Enoc etíope, que todos hablan de que la gracia es gracia y si no es gratuita, no es gracia. Por lo tanto, la salvación no se conquista como los sacerdotes habían planteado cuando llegaron al poder. Los sacerdotes gobernaron después del exilio el periodo persa, 2 siglos, el periodo griego, 2 siglos, y el periodo romano, 2 siglos. 6 siglos. La dinastía derrotada de David, ¿no? Cuando matan al último rey, que es Zorobabel, sigue su historia en silencio. Se integra a su pueblo y es algo así como su grupo teológico, que va animando y viviendo la gracia desde el margen de la sociedad. Y se alojan en Etiopía. Y ahí se escriben, ese es el laboratorio de los textos enoquitas, que todos están escritos en lenguaje apocalíptico. Por eso los cristianos son los casi patrones del lenguaje apocalíptico, de hablar en símbolos, que es un lenguaje de clandestinidad. Hay narración real, hay discurso serio, articulado lógicamente, pero luego simbolizado y por eso parece uno se marea con tanta imagen junta. Esos libros expresan una sola idea siempre: Dios salva por gracia y no por esfuerzo ni por ley. Y esa es la teología de Jesús. Entonces, lo único que nos queda es la reinserción y la acogida y el acompañamiento a los que somos, digamos, separados, tenemos eso, para no volver a repetir la oligopistía, que no es la poca fe, sino el culto por la fe de los pocos, mal traducido históricamente, y desgraciadamente hoy día empezamos a darnos cuenta. Jesús critica permanentemente a sus discípulos con la chapa oligopistos y 2 veces oligopistía, 8 veces en el Evangelio de Mateo, problema en la iglesia de Mateo. Son esos discípulos que están diciendo: Señor, ¿puedes dejar que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda? Que admiran, sueñan, ha pasado 6 siglos y entonces sueñan con la fe de los pocos, o sea, con la élite, con repetir el emporio que es en el templo. Y desde David, Dios no quiere templos. Y el templo es la familia de David, la humanidad. Y esa dinastía que estaba para servir, el germen justo que va a decir Isaías,
Jeremías, todos ellos antes del exilio, o digamos al terminar el exilio. Entonces, estamos moviéndonos ante una problemática que decía al inicio, que Brodel llama de crisis de época. Jesús vivió una coyuntura, pero que era significativa de una época. Y por eso, después de esto, como no escucha Israel, destruyen el templo de Jerusalén y todo el mundo a peregrinar por el mundo. La iglesia sinodal se creó así, ¿no? Porque Juan, ¿por qué instituye como forma el lavado de los pies? Y no cita la institución de la Eucaristía. Porque empieza a ser prioritario para ellos, además de compartir el pan, el lavar los pies porque hay que caminar. Y entonces tenemos que releer los textos del Evangelio del interior de una crisis grande, que además para Jesús se plantea como una crisis para toda la humanidad, para todas las crisis de la humanidad, ¿no? Tienes una perspectiva muy ancha. Yo creo que lo importante es aquí, partiendo de los intelectuales jóvenes que acompañan a su pueblo y que tienen su manera de creer, que ellos mismos acompañar, y evidentemente los que somos dirigentes, los que somos mayores, a ponernos a su servicio para que las nuevas generaciones vayan armando las nuevas concepciones que han de guiar la humanidad en el futuro. Y entonces hay que salir de los estrechos eh, modos de pensar de que siempre todo tiempo pasado fue mejor. Y el Papa en eso es muy visionario. Él sí siente que el barca Pedro necesita saber cómo está babor, cómo está estribor, cómo está la popa y cómo está la proa, ¿no? Para poder seguir adelante y la barca no se hunda. Y ahí es el signo integrado. Y en eso la expresión de intelectual orgánico creo que es fundamental, ¿no? O sea, eh, y eso lo decía Arguedas también, Dios es un Dios que se reintegra a la historia de los humanos, siempre. Y ese es el Dios en el que él creía y el que dijo a Gustavo, ¿no? Yo lo conocí primero que tú, ¿no? El Dios liberado, ¿no? Ese Dios liberador que regenera a la humanidad lo hace generación tras generación también, ¿no? Entonces creo que estamos ante un desafío lindo y entonces la nueva generación del Centro Bartolomé de las Casas tiene que ir por ahí y hacer un movimiento de base de jóvenes que estudien y una cosa son las investigaciones más de fondo, más acuciosas, que también se necesitan, pero otra de las cosas es la investigación de base, el ir conociendo la historia de cada pueblo. Los chicos hay que pedirles que hagan historias, que cuenten, porque además tenemos miles de historias que contarnos que no están contadas, pues están ahí retenidas. La gente se las cuenta, supongo, en quechua, en aymara y en todas las lenguas, en shipibo, en todas se debe contar, pero hay que escribirlas, hay que hacerlas explícitas, hay que hacer una forma de diálogo, ¿no? Y no hay cosa más entretenida y bellísima que escuchar las historias de los demás, ¿no? Y esa escucha yo creo que es ahí el punto esencial. Escucha y escritura, ¿no? Para poder dejar legado que permita también dirección, orientación nueva, con iniciativa de todos. Y aprendizaje de decidir siempre juntos. Si la iglesia lo empieza a hacer, como lo quiere el Papa, entonces todo el mundo va a decir, ah, esto era la verdadera democracia. Entonces ahora hagamos una democracia que sería en el término político acorde con esta inspiración de la manera de conversar sinodal que tiene la iglesia y listo. Pero eso es una cosaza que se viene, ¿no? Yo creo que nos estamos yendo hacia una probable nota fundamental de la iglesia que es la sinodalidad, ¿no? Que es para los tiempos difíciles, que es la forma original que tuvo, porque las iglesias primeras todas fueron distintas por acuerdo de los propios guiados por el Espíritu Santo. Claro, y la normatividad que viene del siglo XVI con el imperio de Carlos V, en donde todo se uniformiza, genera pues felizmente que algunas cosas son valiosas, como por ejemplo la declaración de la gracia en Trento es fundamental, la tomaron toda de Lutero, además, ¿no? O sea, la gracia es gracia y es gratuita, pero luego en la parte de normativa empezamos a poner miles de condiciones para comulgar. Los que estén debidamente preparados, es decir, con A, B, C, D, nadie se acerca. Entonces no existe la gracia, no es gratuita, es interesada. No, ahí el Papa dice, perdonen, perdonen, perdonen. Jesús perdonó, perdone todo el mundo. Y eso es lo que necesitan nuestra gente, aliento. Ánimo y aliento tengo yo en mi sentimiento, ¿no? Como dice la canción de la gran
¿cómo se llama? Ya me olvidé, la negrita preciosa de Lima, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, monseñor. Yo creo que sus palabras nos plantean ciertos puntos orientadores y además quiero comprometer desde el equipo del Bartolomé de las Casas, hacerle llegar tanto a usted como a Rosario, a raíz de lo que usted acaba de comentar. Justo hace un mes aproximadamente hemos presentado en el Centro Bartolomé de las Casas unos cuentos populares narrados por mujeres campesinas Qué sobre lindo. la realidad de las mujeres campesinas. Y eso está escrito en cómic, en dibujos, ¿no? Qué lindo. Y creo que eso es efectivamente lo que usted nos plantea ahora nos da un punto, como decir, estamos andando quizás por el camino correcto, ¿no? Recoger historias, poder hacer la historia y la vivencia desde el propio pueblo sufriente, que creo que son el mundo campesino en su realidad cotidiana ahora, ¿no? Y creo que ahí hay un reto, sobre todo para los jóvenes, y usted ha dado respuesta a una última pregunta que había entrado: cómo orientar a los jóvenes en las comunidades rurales andinas y amazónicas para mostrarles el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Y es esto, es construir historias, escuchar, trasladar, comunicar, recoger esa sabiduría popular que hay en el mundo campesino. Muy bien. Bueno, saludos de Andrés Córdoba a los dominicos franceses y a todos los laicos que siguen las huellas de Fray Bartolomé de las Casas. Monseñor Carlos Castillo, Rosario Valdeavellano y Melda Vega Centeno, llegamos al final de nuestra jornada. Agradecerle a usted, Monseñor. Sabemos de la gran carga que tiene y cuente con nuestras oraciones para acompañarlo en esa tarea. Muchísimas gracias, Monseñor, por su tiempo y su disposición. A ustedes en todo momento muchas gracias y un honor haber estado unidos hoy día para conversar sobre una institución que nos ha dado mucho, la verdad, muchísimo. Muchas Muchas gracias, gracias. Monseñor. Espero ir al Cusco alguno de estos días. Por favor, bienvenido. Y cuando esté por acá, no duden en llamarnos. Muchísimas gracias también. Gracias por invitarme. Gracias, Muchas Imelda. gracias. Gracias Gracias. también, Rosario. Gracias a cada uno. Y me comprometo, ¿ah? Ok, está bien, perfecto. Se Vas a ver, recoge. voy a mandarte. Gracias, Rosario. Muy Cuídense. buenas noches con todos y todas. Gracias a todos. Gracias, Monseñor. Gracias, Imelda. Gracias, Rosario. Y buenas noches a todos y todas y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mil Muy buenas gracias. noches. Hasta luego. Adiós, hasta luego.